Maten al ingeniero es una charla que es un homenaje a las profesiones, a la creatividad, un homenaje a la ingeniería, al ingenio. Es el relato de algo que nos sucedió en Argentina. En el año 1930, en enero, se inauguró el primer tren diésel eléctrico del país, diseñado por un ingeniero de origen italiano, pero que a los 6 años se instaló en Argentina, y que creció y se graduó dentro del ferrocarril, que había entrado poco después de los 12 años. Aquel día de enero de 1930, todos los diarios del país, desde San Salvador de Jujuy hasta Río Gallegos, y el libro del Ferrocarril Sud, que se editaba todos los meses, relatan el aplauso que los funcionarios ferroviarios argentinos e ingleses le dan al jefe de tracción del Ferrocarril Sud que bajaba de su locomotora. Era el ingeniero Pedro Celestino Sacallo. Los historiadores más refinados de Inglaterra de temas ferroviarios lo ponen al ingeniero al nivel de los magos de Lagrange, los que crearon las locomotoras General Motors en la década del 20 en Estados Unidos. El ingeniero desarrollaba innovaciones para el Ferrocarril Sud, lo enviaban con su familia a Inglaterra, realizaba la fabricación de los prototipos, locomotoras y distintas innovaciones, volvía a Argentina con su familia y quizás la locomotora, la ponían a prueba y después los modelos de las innovaciones se replicaban en el mundo en las compañías inglesas ferroviarias. Ese era el rango de reconocimiento a la creatividad del ingeniero Sacallo. Les recuerdo que aquel enero de 1930, todos los diarios del país habían hablado de aquel aplauso al ingeniero que bajaba de la locomotora. 26 años después, entre el 11 y el 12 de julio de 1956, sale una noticia en absolutamente todos los diarios del país, de San Salvador de Jujuy a Río Gallegos, incluyendo los nacionales del barrio porteño de Buenos Aires. Todos mencionaban que el dictador depuesto había contratado a un mozo de café para construir locomotoras. El mozo de café era nada más ni nada menos que el ingeniero Pedro Celestino Sacallo. Sí, los mismos diarios que habían destacado 26 años antes la genialidad y el reconocimiento de ese hombre. La Dante Alighieri lo cita entre los prominentes hombres de origen italiano, contando esos diseños de la década del 20, del 30, del 40 también, y la locomotora, primer locomotora diésel eléctrica fabricada en el país. Una locomotora que desde el año 51 batió récords en Argentina, viajando 148 kilómetros por hora a Mar del Plata, el famoso 4 horas y un ratito, que los más grandes recordarán. 22 horas y media de Buenos Aires, de Plaza Constitución, a San Carlos de Bariloche. 6 horas 23, Plaza Constitución, Bahía Blanca. Récords que jamás se volvieron a cubrir. Bien, hasta el más antiperonista y el más peronista sabían que esa locomotora funcionaba y que se estaban construyendo 240, se habían comprado los motores, una fábrica en Córdoba inició su fabricación, hoy sigue fabricando coches de pasajeros, con aquellos motores en el año 52-53. Era un programa de 683 locomotoras, porque el que no era mozo de café, que era el ingeniero Pedro Celestino Sacallo, había logrado avisarle a través de un amigo coronel al presidente de la Nación en ese entonces, Juan Domingo Perón, que íbamos a tener graves problemas de tracción en el ferrocarril si no migrábamos del vapor a las locomotoras diésel. Bueno, así fue que se hicieron ensayos, prototipos y se decidió la fabricación. Luego del golpe del 55 se cierra la fábrica y un año después ocurre esta noticia. 2 días después de la noticia, el sábado,
En el diario Crítica de aquella época, el ingeniero Sacagio logra colocar una solicitada en la cual aclara que jamás trabajó en el Ferrocarril Oeste, donde decían que había sido mozo, y que era miembro de la Real Academia de Ingenieros de Londres y de la Academia de Ingenieros Electromecánicos de New York. Eso era el ingeniero Sacagio. Sus hijos, enojados con él, toda su familia enojada con él, porque eran antiperonistas. Él había trabajado con Perón siendo antiperonista, Perón era peronista, pero los dos tenían algo en común: el saber qué había que hacer en el país. Y trabajaron. Y lo hicieron. La familia se enojó, él se deprimió y 2 años después falleció. Ya era grande, más de 70 años. Hay quienes dicen que la locomotora era muy cara, era un prototipo. Un milagro que hubiera costado nada más que el doble que una importada. Podría haber costado 20 veces más. Era un prototipo, ¿sí? En el mundo primero van los prototipos, que son muy caros. Bien, lo extraño era la noticia. Sacagio no era una persona conocida en el ambiente fuera del ferrocarril. ¿Por qué todos los diarios del país habían dado esa noticia? Bien, el lunes siguiente, la noticia había sido miércoles, jueves, la solicitada sábado. El lunes sale otra noticia, enganchada con un titular del miércoles 11, que decía que Argentina se había sumado al Banco Internacional, el Banco Mundial. En los diarios del lunes dicen que tenemos graves problemas de tracción en el ferrocarril, pero que ya se están resolviendo porque el país firmó un crédito con el banco y se iban a comprar 200 locomotoras en el extranjero. Bien, a partir de este momento van unos minutos de relato, no de relato, de suposición. Todo lo anterior son datos duros, todos registrados y ubicables. Este tramito es una interpretación. ¿Qué nos imaginamos? En un país a donde el más antiperonista y el más peronista sabían que no solamente teníamos algún avión a reacción y otras innovaciones, habían palpado, incluso quizás habían viajado con una locomotora que viajaba como ninguna y que se estaban fabricando. La única elucubración es esta, la única posibilidad sería esta. ¿Cómo le iban a decir a un país de norte a sur que iban a comprar locomotoras en el extranjero si había 240 en fabricación en el país hechas por argentinos? La única forma era aniquilar en el ideario popular el proyecto en su punto más débil. Decirle a la sociedad que el dictador depuesto había contratado a un mozo de café. Por eso alguien debe haber dicho en una noche: maten al ingeniero. Lo mataron mediáticamente. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una especulación, una breve especulación. Hasta ahora, la única posibilidad de todo esto. El hecho concreto es que las locomotoras que estaban en armado fueron a chatarra, los motores pasaron a ser parte de unas locomotoras mal diseñadas 15 años después, 10, 15 años después, y el proyecto quedó en la nada. Bien, ¿qué es lo que sucede? Tenían una intención que no era un país industrial. Recordemos que la revolución de 1890 es el principio de la conformación de una idea de país. Una melange de izquierda, derecha, centro, criolla, extranjera, europea, de todo. Ese combo tenía proyectos y algunas cosas que se venían dando, leyes y demás como derechos. Hubo algo que sucedió en el que muchos coincidieron que se ponía en marcha. ¿Sí? Se sumaron de todos lados. Luego también fueron críticos porque quizás no era la forma en cómo
se relacionaba el gobierno con el pueblo y la realidad. Pero acá hay algo muy específico. El golpe no era el asunto, sino que era el modelo. Un modelo de un país capaz de desarrollar, capaz de crear, capaz de construir. Bien, no podía seguir, quizás es que no podía seguir construyendo locomotoras. Yo, al encontrar esta historia, que gracias a la historiadora Susana Boraño de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo un inicio de la biografía del ingeniero con su trabajo Una locomotora con nombre y apellido, a partir de ahí pude empezar a buscar el resto de los datos y construir lo que les acabo de contar. Mi percepción, mi interpretación de todo lo que continuó es que fue el principio de la deconstrucción de nuestra capacidad de creer que podemos hacer las cosas. Cuando John Fitzgerald Kennedy le dijo a los estadounidenses que iban a ir a la Luna antes del fin de la década, quizás no sabía cómo lo iban a hacer, pero sabían que eran capaces de resolver el cómo hacer algo más que intentarlo. Bien, nuestra sociedad era así. Pero cada noche de los lápices, cada vez que alguien saca del medio al que es creativo, al que avisa que nos estamos por equivocar, cada vez que el peón no puede decir que no y un tren sale sin frenos, cada vez que alguien dice, señor, es un incapacitado para conducir un tren y le dan el carnet para el avión o para el tren y se estrella en Aeroparque o se estrella en Once. Cada vez que estamos haciendo eso, que un médico no puede decir no, que un ingeniero no puede decir no, que un administrativo no puede decir no, estamos perdiendo la capacidad de crear, de construir. Estamos asegurando ser cada vez más pobres, depender más, cada vez más, de unos pocos negocios de piedras y granos, y quizás algún petróleo. Entonces, aquel país que nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos para otros fueron pensando, peleándose entre ellos, era un país creativo. Aquel país que en el año 62 era parte del top 10 del PBI del mundo. ¿Sí? 1962, no antes. Era un país que apuntaba a ser industrial. Hoy, por eso digo que Maten el ingeniero es un homenaje a la creatividad. Esta charla es para que empecemos a cuidar a cada uno que es capaz de poner una idea, de decir no, guarda que lo podemos hacer de otra manera. Si el Puerto de La Plata va a tener un puente 1,40 m más bajo, que no le va a poder ser competitivo porque no va a poder entrar trenes de doble altura, de doble contenedor, ¿qué importa que la autopista se demore un mes más? Tiene que tener la altura. En Bahía Blanca exactamente igual y en cualquier lugar del país. La semana pasada en Brasil habilitaron los semirremolques de 53 pies. 60 centímetros más que los semirremolques que tenemos en toda América del Sur. Bien, en nuestro país lo negaron reiteradas veces en los últimos 2 años. Igual que negaron la altura de los puentes en 2008 y en 2017. No fueron los políticos. Fueron un pequeño grupo de personajes que quizás, quién sabe por qué, están en contra de todos nosotros. Entonces, si podemos reconstruir locomotoras, refabricarlas con nuestros talleres públicos y privados, si el camionero de la vuelta puede invertir en vagones, en centros de transferencia, con capital nacional, sin endeudarnos, depende de que empecemos a cuidar al que dice que no. Depende de que empecemos a cuidar al que es capaz de decir, arranquemos ahora, pensemos en mañana. Ese día vamos a poder ir a la luna porque dejamos de matar al ingeniero.